Hola a todos. En este video vamos a analizar un poco la información que se dio en el video anterior. Como se menciona al principio, en la civilización cristiana occidental, o dicho de otra forma, en la cristiandad, conocida básicamente como la Edad Media, estuvo regida por el sistema feudal. El mismo surge a través de un pacto, el feudo vasallático, en el que se busca afianzar en un inicio a la comunidad y luego a la sociedad, basada en el principio de fidelidad manifestado en el servicio y en la protección. Sobre la base de este principio se conformará la nueva sociedad que se cimentará en los valores cristianos con los que se amalgama perfectamente, generando una mentalidad que afectará toda la vida de esta civilización, ya sea en sus relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. A partir del siglo XV, este sistema comienza a corromperse muy lentamente, por varios factores explicados ya en videos anteriores, pero fundamentalmente por la aparición de un sector social conocido como la burguesía, que se servirá de todos estos factores. Se rompe así la sociedad estamental vigente hasta esa época y comienza a gestarse una sociedad de clases, que es la que impera en la actualidad. Esto a su vez marcará el fin de esa civilización y dará inicio a otra, conocida con el nombre de civilización moderna global, o dicho de otro modo, la modernidad, que es la actual, y que se irá conformando lentamente, generando un nuevo sistema al que se lo conoce con el nombre de capitalista. Por lo tanto, el sistema feudal será reemplazado por el sistema capitalista. Este desplazará el principio y los valores anteriores y se apoyará en uno nuevo, basado en la acumulación de bienes, generando un capital, en el que depositarán su confianza y por el que se medirá el estatus social. De ahí el nombre de capitalista. Este, con el tiempo, generará una nueva mentalidad que desplazará la anterior, afectando de maneras distintas también las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, gestándose así las propias de la modernidad. Dicen los evangelios, donde está tu corazón, está tu tesoro. Aquí vemos cómo el corazón del ser humano cambia su principio y justamente se apoya en uno que se opone a los valores cristianos. Por lo tanto, esta civilización se va a oponer a la civilización anterior. Dicho de otra forma, la cristiandad, regida por el sistema feudal, apoyado sobre valores cristianos, es reemplazado por la modernidad, regida por el sistema capitalista, apoyado en valores anticristianos, pero denominados por varias razones como humanistas. Todo esto ya fue desarrollado en videos anteriores. Ahora vamos a centrarnos en el análisis de uno de los principales motores del capitalismo, el factor económico. Dentro del sistema capitalista van a surgir dos ideologías, aparentemente opuestas, pero como veremos, son más que complementarias, ya que se necesitan una de la otra para sostener y permitir la dinámica propia de este sistema. Nos referimos al liberalismo y al socialismo. Dicho en otras palabras, son las dos caras de la misma moneda, es decir, la del capitalismo. Y tanto uno como el otro son dos ideologías bien definidas y cerradas en sí mismas, donde pueden existir divisiones dentro de cada una en cuanto a matices, pero han tomado una identidad que se manifiesta en las palabras izquierda, el socialismo, y centro, el liberalismo, aunque últimamente se la identifica más con la derecha que con el centro. Con respecto a la derecha propiamente dicha, no encontramos una ideología conformada, aunque ha habido esfuerzos poco eficaces por realizarla. Desde un comienzo, en la derecha quedaron aquellos que respondían a la tradición patriótica y a los valores de la cristiandad. Pero la falta de una conformación ideológica les quitó fuerza política dentro de este sistema, aunque no han perdido su identidad. Pese a ello, hay que reconocer que tienen muchas dificultades para adaptarse a un sistema
con el que se encuentran enfrentados desde su propia cosmovisión. Comencemos por el análisis del liberalismo. Aquí hago un paréntesis y recordemos que el liberalismo nace en el seno de una sociedad protestante. Por lo tanto, se rescatan los valores cristianos a pesar de los vicios que arrastran las distintas vertientes protestantes. Por ejemplo, los pensadores económicos liberales surgen en una sociedad anglicana, por lo que interpretan que la predestinación salvífica está manifestada en el éxito de la persona en su empresa. Mientras que los filósofos iluministas pasaron por el tamiz de la masonería, por lo que si bien parten de los valores cristianos protestantes, se corren hacia el agnosticismo, es decir, creen en un Dios creador, pero alejado y desentendido de su creación. Y aunque en un principio subsisten los mismos valores, estos se mantendrán siempre y cuando puedan ser justificados por la razón en cada circunstancia. Se ve claramente de esta forma el triunfo de la filosofía nominalista a través del relativismo, en este caso en materia filosófica y moral. Con esto cerramos el paréntesis y continuamos. Por lo que van a surgir varios pensadores que intentan explicar la nueva economía, dándole un marco teórico y una fundamentación ideológica. Quien se destaca en un principio es Adam Smith. Este teorizará sobre los beneficios de la libertad de mercado a través de la competencia para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Pero se encuentra frente a un problema. ¿Qué sucede cuando a unos les va bien y a otros les va mal? Él explica que esta competencia hace que a los que les va mal se recreen para volver a competir en el mercado y superar la situación. La nueva pregunta que surge es: ¿qué sucede si esto no ocurre? A lo cual, de manera dogmática, explica que existe una mano invisible que permite que esto sí ocurra, nivelando el crecimiento en todos los sectores sociales, sin permitir que surjan monopolios, llevando a una suerte de equilibrio en lo económico y por lo tanto en lo social. La idea es muy buena si la aceptamos y la creemos por fe, pero poco reflejó lo que fue ocurriendo en los últimos siglos, donde el capital lentamente se fue concentrando en pocas manos, que serían los ganadores de esta competencia, en perjuicio de la mayoría, que serían los perdedores de la misma. Por supuesto, y como ya hemos explicado en videos anteriores, detrás de todo esto está la masonería, tomando y difundiendo estas ideas como todas aquellas que les parecía conveniente para lograr de mejor manera la implementación de la modernidad por sobre la cristiandad, comenzando así a manejar los hilos económicos y políticos de esta nueva civilización que se gesta bajo su sombra. Serán ellos mismos los que encontrarán en los escritos de Marx y de Engels la solución a este problema, como para no solo contener estallidos sociales, sino permitir también que se siga desarrollando el sistema capitalista, como trataré de explicarlo a partir de ahora. Los liberales exaltan la libre empresa a través de emprendimientos personales, es decir, de manos privadas, que lleva a cabo la burguesía. Marx, tan capitalista como los burgueses, lo que plantea es cambiar de mano la concentración del capital, pasando de manos privadas a manos del Estado. Luego recrea un sistema totalmente utópico al que llama comunista, donde todos seríamos iguales y beneficiados gracias a la intervención del Estado, eficiente y justo distribuidor de riquezas. Por supuesto que, al igual que Adam Smith, vuelve a caer en un dogmatismo propio de la fe, pero que les dará a los perdedores de la competencia económica la ilusoria esperanza de salir de la situación en la que se encontraban. A esta ideología se la conoce como socialista y viene a complementar las ideas liberales en lo económico y a superarlos en los valores humanistas, ya que los profundiza en un primer momento desde la razón y los desacraliza, apartándolas de toda creencia religiosa. Por lo tanto, ya no se ajustan a los valores cristianos, sino que parten desde el ateísmo, es decir, en la creencia de la no existencia de Dios, por lo cual el relativismo será tan profundo
que pasado un siglo estos ya ni siquiera serán justificados por la razón, sino por la sensación. Es decir, lo que vale es lo que siento, pasando a ser todo variable y subjetivo. Los grandes burgueses ven con muy buenos ojos la irrupción del socialismo, ya que a partir de ese momento ya no competirán contra un privado que cuida de sus intereses, sino contra un Estado que por su propia conformación es mucho más lento y deficiente y por supuesto, de ser necesario, fácil de corromper, por lo cual dejaba de convertirse en una amenaza a sus propios intereses. A su vez, también los perdedores en la competencia económica, llamados socialistas, ya no reconocerán sus desventajas, sino que además se esforzarían en mantenerse en esa posición bajo los ideales utópicos de esta nueva ideología. De esta forma, ponemos al descubierto la complementariedad de ambas ideologías que, de no haber existido el socialismo, al liberalismo se le hubiese complicado su supervivencia y de sucumbir también hubiese sucumbido el sistema capitalista, por lo menos tal cual lo conocemos hoy. Veamos ahora cómo esto se desarrolló a través de la historia. Al ser el Estado el perdedor en la competencia comercial, comienzan a financiar sus déficits solicitando préstamos que se les otorgan los propios burgueses desde entidades financieras, principalmente bancos, lo cual, a su vez, les permitió a los burgueses no invertir en empresas necesarias para el desarrollo social, pero de alto riesgo o poco rédito, dejando que los estados se ocupen de ellas. Además, y como si fuese poco, cobraban altos intereses por los préstamos, generando deudas impagables, pero que sin embargo califican la conducta de los estados de acuerdo al pago de los intereses, ya que, de cumplirlos, tendrían acceso a nuevos créditos para seguir financiando sus déficits, sin dejar la posibilidad de concretar un crecimiento real, y de no cumplirlos, dejando que los mismos experimenten un caos socioeconómico y, ocurrido los mismos, salen a financiarlos con medidas mucho más restrictivas. No podía existir una herramienta de control más eficaz, convirtiendo a los burgueses desde las sombras en los verdaderos gobernantes de los estados. Durante el siglo XX, los capitales, producto de los ganadores del mercado o de la competencia comercial, se concentraron en algunos países identificados como liberales o capitalistas. Este último es un término mal usado, ya que capitalistas son ambas ideologías como hemos visto. Mientras que los perdedores del mercado los encontramos en la mayoría de los países que comenzaron a identificarse directa o indirectamente con el socialismo. Aquí hago una aclaración. La diferencia de los países de economías liberales con los de economías socialistas está en que la intervención del Estado en el aspecto económico es poca en los primeros, mientras que es mucha en los segundos. Y por supuesto que en estos últimos la intervención del Estado no se restringirá solo a lo económico, sino a todos los ámbitos de la vida del ser humano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estos países se alinean en dos bloques enfrentados en lo que se conoció como la Guerra Fría. Los países no alineados con el liberalismo, es decir, con Occidente, o con el socialismo, es decir, con los soviéticos, comenzaron a denominarse tercermundistas. Estos, si bien no tenían una alianza política con el bloque socialista, su economía sí transitó hacia el socialismo, sin reconocerse como tales. Y por supuesto que ocurrió lo mismo con los países de Occidente catalogados como subdesarrollados. Fue también después de la Segunda Guerra Mundial que los grandes burgueses, por llamarlos de alguna manera, comienzan a dirigir la economía global a través de las nuevas organizaciones no gubernamentales internacionales, como ya hemos visto y he explicado en videos anteriores. Pero en este caso específico destacan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por mencionar solo dos. Hacia fines de los años 80, con el fin de la Guerra Fría,
se da el cambio de alianzas, pasando de ser del centro con la derecha, como se venía manteniendo desde la Revolución en Francia de 1848, a la del centro con la izquierda, con lo cual mejoraba y permitía una mejor sustentación del sistema capitalista sobre la ya agonizante cultura cristiana. Y por otro, reconfigurará un nuevo esquema entre la izquierda y derecha, ya sin el centro, que es el que nos encontramos transitando actualmente. Cabe tener en cuenta que en los 90, con la caída del bloque soviético, la mayoría pensábamos que el socialismo había sido derrotado y había triunfado la centro-derecha. Pero a medida que fue transcurriendo la década, comenzamos a darnos cuenta que esto no era tan así, frente al rumbo y las decisiones que empezó a seguir el nuevo orden mundial, es decir, los que comenzaron a manejar el mundo sin restricciones a partir de los años 90. Aquí quiero hacer una distinción. Los conservadores y los nacionalistas o soberanistas, como se los llama ahora, que se identificaban con la derecha, fueron aquellos que comenzaron a sentirse desconcertados, mientras que los liberales, que veían con simpatía el progresismo, es decir, una cultura apoyada en valores más relativos o humanistas, comenzaron a sentirse muy cómodos con los rumbos que se tomaban, por lo que muchos a estos últimos los empezaron a denominar como de centro-izquierda, utilizando los viejos esquemas. Se decía en esa época, y así pensábamos muchos, que hablar de izquierda o derecha, el centro ya había caído en desuso de hacía algún tiempo, era algo anacrónico, y que los grupos que se identificaban con estos nombres, sobre todo con la izquierda, que eran los que se manifestaban ruidosamente, eran minúsculos y condenados a su desaparición. Debieron pasar un poco más de 20 años para descubrir lo equivocados que estábamos. En realidad, lo que se denominaba centro-izquierda se había convertido en una nueva izquierda, cuya ideología intentaba ser llevada a la práctica por el nuevo orden mundial, en contra de una cristiandad que luchaba desconcertada por sobrevivir, sin encontrar dónde identificarse. Es así que los católicos, por el mero hecho de enfrentar a esta nueva izquierda, volvemos a quedar a la derecha, aunque sin una ideología política definida, pero en pos de rescatar los valores tradicionales de la cristiandad y de la patria, para no dejarnos arrastrar por el modernismo globalista. No sé si es casualidad, pero termina siendo muy bíblico encontrar a la derecha a aquellos que se identifican con el bien y con la verdad. Hoy, para comprender la nueva realidad de derechas e izquierdas, debemos romper con los esquemas utilizados hasta el siglo XX y redefinirlos, debido a que hubo un quiebre y una reconfiguración con el fin de la Guerra Fría, quitando el acento de lo económico como elemento principal de diferenciación y poniéndolo en lo cultural. En lo personal, quiero reconocer la labor de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que investigaron sobre esta nueva denominación y la difundieron para que sea conocida. En mi caso personal me ayudaron a darme cuenta de que lo que yo creía obsoleto en realidad no era tan así. Antes de comenzar con la explicación, es bueno saber que ya no existe el centro, y quienes se califican de esa forma, como muy bien lo deja ver en su libro Vanessa Kaiser, El progresismo y la cultura de la muerte, hoy se llaman así aquellas personas que sin tener las ideas claras, es decir, estas que venimos explicando, especulan con el discurso que en cada momento escuchan de la derecha o de la izquierda para elegir sus preferencias en determinadas circunstancias bajo la creencia del buenismo, es decir, creer que en ambos lugares se encuentra el bien y la verdad, y siendo cada uno quien, de acuerdo a su interpretación, opte por lo que cree mejor para que ese bien se pueda manifestar. De esa forma, también catalogan de extremistas a los que se comprometen con uno de los dos lugares, ya sea derecha o izquierda. Aunque vale aclarar que, como la izquierda posee valores relativos y la derecha solo posee valores absolutos, son estos últimos quienes terminan siendo tildados de extremistas y no tanto los primeros. En pocas palabras, el concepto de centro
solo existe para manipular el pensamiento de los bien intencionados, pero poco informados, para intentar llevarlos a cada cual para su lado. Por lo tanto, para comprender cómo se reconfigura hoy la derecha y la izquierda, debemos tomar 4 puntos como los cardinales. En ellos ubicamos en la izquierda a las ideas progresistas con valores humanistas y relativos, y a la derecha quienes se consideran conservadores de los valores cristianos y absolutos. A lo que sumamos en el extremo superior el totalitarismo y en el extremo inferior el liberalismo. De esta forma, tanto la derecha como la izquierda, a medida que se aproximan al extremo superior, se acercan a las ideas totalitaristas expresadas en una fuerte intervención del Estado, encontrando aquí de la izquierda al socialismo y de la derecha a los soberanistas. Muchos todavía siguiendo los viejos esquemas identifican a estos grupos como extremistas o de extrema izquierda y extrema derecha, mientras que, a medida que se aproximan al extremo inferior, se acercan a las ideas liberales y en la izquierda encontramos a los socialdemócratas, mientras que en la derecha a los libertarios, desprendiéndose ambos cada vez más de una intervención estatal. Para los que continúan con el viejo esquema, identifican a estos grupos como de centro izquierda y de centro derecha. El ideal de progresismo seguramente lo encontremos a mitad de camino entre la socialdemocracia y el socialismo, aunque aferrado a valores humanistas de índole relativa. Mientras que el ideal conservador también se encuentra a mitad de camino entre los libertarios y los soberanistas, aunque estos aferrados a los valores cristianos de manera absoluta. En el extremo superior encontramos lo que hoy se denomina el nuevo orden mundial. Aquí se mezclan la derecha y la izquierda según convenga, gobernando desde un poder supraestatal, pero dirigiendo las sociedades a través de los estados, para lo que utilizan los denominados populismos, que pueden ser tanto de izquierda como de derecha. Mientras que en el extremo inferior encontramos a los anarcocapitalistas, donde gobierna el capital como valor absoluto y sin ninguna intervención estatal, siguiendo el pensamiento de Adam Smith. Y también mezclando lo que venga de derecha y de izquierda, según convenga en materia de moral y de valores, constituyendo la concreción de esta última una total fantasía o utopía.